Bienvenidos a Desde el Capitolio. Soy David Rojas y sustituyo a Pachi Valencia. Escuche, las cifras de las estafas del dinero público en Estados Unidos no dejan de asombrarnos. Y ahora están apareciendo informes que sugieren que no se tratan de un simple crimen, que no son delitos aislados. Y es que el problema socava tan profundamente los intereses estadounidenses que podría estar logrando, deliberadamente o no, desestabilizar la nación, agotar sus recursos y, en última instancia, abrir una ventana de Overton lo suficientemente amplia para que se acepten cambios muy importantes, cambios que jamás se aceptarían en circunstancias normales. Y en medio de este caos, cada vez son más los que hablan de Cloward y Piven. La estrategia Cloward-Piven. Puede que no la conozca, pero muestra muchas similitudes con la situación actual que se vive en Estados Unidos y parece incluso encontrar explicaciones para ciertos fenómenos sociales que vivimos a diario. Y los vamos a ver en profundidad, pero en primer lugar me gustaría que nos adentráramos en el tamaño desproporcionado del fraude público. Las cifras del dinero de los contribuyentes que acaban en los bolsillos de desaprensivos es verdaderamente astronómica. Va más allá de lo que podría esperarse y, lamentablemente, parece que estuviéramos solo ante la punta del iceberg. La unidad antifraude del gobierno, con el vicepresidente J.D. Vance a la cabeza, investiga un estimado de, atención, 230.000 millones de dólares anuales. Y si esa cifra le parece una exageración, solo estamos ajustándola a la baja. Según las autoridades, podrían haber defraudado al gobierno entre 2018 y 2022 más de 500.000 millones de dólares al año. La mayor parte de las estafas son robos al Medicaid, de una u otra forma. Para hacernos una idea, al Medicaid se destina cada año algo más de 600.000 millones de dólares de sus impuestos. Pero no todo el dinero que se defrauda es del Medicaid, sino prácticamente saquearían casi completamente sus arcas, ya que hablábamos de 500.000 millones al año en fraudes y de 600.000 millones destinados al Medicaid. También se estafa dinero al programa SNAP, los cupones de alimentos, las guarderías, los centros de cuidados paliativos, los programas de alimentación de niños de familias pobres y de todo tipo de ayudas que combaten la pobreza. Y estas estafas ya están salpicando a las ONG y a los programas de ayudas internacionales. Es decir, se trata de una red bien conectada, bien estructurada y bien tupida. Es como una especie de fallo del sistema muy extendido, como muy normal, muy frecuente, donde los estafadores siguen patrones bastante parecidos en esta o en esa ayuda que parecen, por otro lado, escapar a la supervisión. Parece que damos por sentado, en Occidente al menos, que nadie jugaría con cosas tan serias como esas, y que aún menos se enriquecería. Pues siento decirles que al parecer el problema está más que arraigado y a profundidad, y parte de una sola fuente: los impuestos, sus impuestos. En 2025, por ejemplo, a nivel federal, el gobierno recaudó unos 5 billones de dólares con B. Dinero que ganaron los estadounidenses con el sudor de su frente antes de pagar al fisco. Y quédense con esta cifra, 5 billones de dólares. Porque Estados Unidos se enfrenta a otro problema serio. Un problema que no parece dispuesto a frenarse por sí solo. Hablamos de la deuda. A finales de marzo alcanzó valores históricos. La deuda nacional superó por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial el valor total del Producto Interior Bruto Nacional. Sobrepasó los 30 billones de dólares, con B. Es decir, el país debe más de lo que puede producir. Ni siquiera puede equiparar lo que genera con lo que gasta. Pero, y no quiero darles la noche, pero la situación puede empeorar porque existe lo que se llama los intereses de la deuda. El año pasado, en 2025, la administración pagó casi 1 billón de dólares con B, solo en intereses. Eso es lo que se pagó en tan solo un año. Esto quiere decir que casi una quinta parte de los impuestos federales que pagan religiosamente los contribuyentes no se destina a servicios públicos, ni a ayudas, ni a programas sociales. Solo se destinan a pagar estos intereses de la deuda.
De hecho, son descomunales porque sobrepasan incluso el gasto en defensa, que es de algo más de 900 millones de dólares. Y por supuesto, también es bastante más de lo que se gasta en pagar intereses, es bastante más lo que se gasta en pagar intereses que lo que se gasta en Medicaid. No es de extrañar que para algunos estos intereses aparentemente excesivos se asemejen a una forma encubierta de fraude y pidan que se apliquen las leyes contra la usura, ya saben, los préstamos mafiosos. Pero, y siento decirlo, pero la situación todavía puede empeorar. ¿Cómo? Solo entre 2024 y 2025, el coste de los intereses aumentó casi 100.000 millones de dólares en un solo año. Según los pronósticos, en unos 10 años, Estados Unidos podría llegar a pagar más de 2 billones con B de dólares solo en intereses de la deuda. Esta cifra ya se acerca a la mitad de todo el dinero que el gobierno ha recaudado hoy por hoy con los impuestos. Parece un círculo vicioso sin escapatoria, ¿cierto? Trabajar y trabajar para pagar impuestos que acabarán en los bolsillos de los que han comprado la deuda del país. Una trayectoria con un final aparentemente desolador. Y ahora que tenemos el panorama general, estén tranquilos, por favor, para poder comprender lo que viene a continuación. ¿Y si estos factores, le pregunto, no fueran aislados? ¿Lo imagina? ¿Y si formaran parte de un plan? Pues bien, aunque nada se sabe a ciencia cierta, ni yo digo que sea así, resulta curioso cómo encaja perfectamente toda esta ecuación con una estrategia que se formuló en 1966. En resumen, hablamos de la estrategia Cloward-Piven, que podría provocar un caos fiscal en Estados Unidos y, en última instancia, destruir el sistema desde dentro, derribarlo. Se desarrolló en un artículo de la revista The Nation que se tituló El peso de los pobres, una estrategia para acabar con la pobreza. Y la idea central consistía en generar unos problemas de pobreza tan descomunales que forzara a la clase política a aprobar leyes para combatirlos. Es decir, presionar con tanta pobreza que fuera necesario crear leyes para eliminarla. El nombre de la estrategia proviene de sus diseñadores, Francis Piven y Richard Cloward. En resumen, se debían saturar los programas de ayudas sociales estatales y locales, empujar a todas las personas a reclamar hasta el último dólar, incluso si no les correspondía por su situación, si no eran elegibles. Esto generaría una crisis burocrática y financiera tan grave que el gobierno federal no tendría más remedio que intervenir tarde o temprano. Según Cloward y Piven, esto sentaría las bases para un sistema de renta garantizada para todos. Sería una especie de estado de bienestar universal que se financiaría mediante la transformación radical del sistema económico. Y una vez llegado a este punto, seguir y seguir sobrecargando el sistema hasta hundirlo. En esencia, se crearía tanta presión que los estadounidenses que trabajan y sostienen el sistema acabarían perdiendo la confianza en el mismo. Mientras tanto, la deuda, el gasto y la demanda crecerían hasta niveles que no se pudieran sostener. Pero aquí es donde comienza a aliviarse el programa de hoy. No todo van a ser malas noticias. Estados Unidos ha demostrado ser sumamente resiliente, muy resistente. Incluso un sistema de bienestar tan amplio como el que tiene no ha logrado tumbarlo. Y esa es la que sería la misión del fraude público. Las ayudas que se necesitan de verdad no derribarían el sistema. Pero las que no son de verdad, la de los estafadores que están multiplicando este gasto artificial, tendrían un efecto devastador. Y ojo, porque aquí aparece otro elemento, uno de los más imprescindibles. El plan de los cerebros, hablo de Cloward y Piven, necesita que todas las personas que cumplen con los requisitos pidan las ayudas. ¿Pero qué pasa si no hay suficientes personas en situación de necesidad para tumbar el sistema? Pues que necesitan más. Y esto es lo que precisamente abriría las puertas a la inmigración ilegal masiva y a programas como el estatus de protección temporal y los permisos de permanencia temporal. Después, dentro del país, las ayudas debían llover como el maná de la tierra prometida para esos inmigrantes. Se crearían muchas y nuevas ayudas, listas bien largas de ayudas, y en el primer número del ranking de ayudas estarían
los estados con leyes santuario donde las autoridades ni siquiera pueden verificar el estatus migratorio de las personas. Eso facilita alojar a los inmigrantes incluso en hoteles gratuitos, las ayudas al alquiler, las viviendas subvencionadas, la asistencia alimentaria, los cupones de alimentos, el Medicaid y tantos programas más. Con este plan, la inmigración masiva añadiría mucha más presión al sistema de bienestar social. Ese es también el contexto de una de las publicaciones más polémicas del presidente Donald Trump. Según dijo, algunos grupos de inmigrantes generan un beneficio económico neto para el país, pero otros representarían una carga financiera más que considerable por los programas sociales. Especificó el mandatario que los procedentes de Norteamérica, Escandinavia, Oceanía, Japón y Reino Unido suelen aportar más de lo que reciben. Pero hay otros grupos, según sus datos, que generan un coste superior al que dan, un coste superior para el sistema. Es un tema muy controvertido, pero también plantea preguntas sobre los efectos de la inmigración masiva en los estados de bienestar. Y ahora los datos. Según el Centro de Estudios de la Inmigración, el 53%, más de la mitad, de los hogares cuyos cabezas de familia son inmigrantes, ya sean naturalizados, residentes legales e inmigrantes ilegales, están como mínimo adscritos a un programa de ayuda social, si no a más. Entre los hogares de los cabezas de familia nacidos en Estados Unidos, la cifra sería del 37%. Compare esto con más de la mitad. Y el informe no incluye ni nombra a los suscritos a Medicaid o a la Seguridad Social. Y esto es relevante porque, según se informó, la administración Trump eliminó de los registros de la Seguridad Social a 300.000 inmigrantes y a otros 100.000 de Medicare porque no cumplían simplemente con los requisitos. Y ahora es cuando los analistas sugieren que lo que está saliendo a la luz encaja perfectamente con la lógica de Clover y Piven. Esta red de seguridad del bienestar social es solo eso, una red de seguridad, y tiene sus límites. Si las demandas superan las contribuciones, el sistema se tensiona. Y se tensiona hasta un límite también. Y si a esto se le suman solicitudes fraudulentas o pagos indebidos, el problema puede convertirse en una auténtica pesadilla. Pero, ojo, no sería la primera vez que pasa algo parecido, aunque no fuera en Estados Unidos. ¿Recuerdan lo que le pasó a Grecia con la deuda en la década de 2010? Pues el gasto se volvió insostenible. El sistema de Venezuela, que se financiaba con los ingresos del petróleo, también se hundió. Y luego vino la hiperinflación y la escasez de alimentos, de productos. Pues visto, lo que más preocupa es que el saqueo de las arcas públicas, las estafas mayúsculas, puedan acelerar problemas parecidos en Estados Unidos. Pero es que no se trata únicamente de fraudes a nivel local. Elon Musk describió las estafas como algo generalizado. Cuando abandonó el departamento Doge, llegó a llamarlo incluso un objetivo sumamente rentable. Calculó que solo a corto plazo podrían recortarse unos 150.000 millones de dólares en despilfarro y fraude. Y desde entonces se han encontrado muchos más casos, como el de la ayuda exterior estadounidense, un verdadero escándalo. Se identificaron gastos politizados, fondos opacos, dinero que terminaba en manos de grupos terroristas y mucho, pero muchísimo despilfarro. Se descubrieron sobrecostes, sobornos, estafas y blanqueo de dinero en programas de salud pública internacional, en ayudas a Ucrania, en programas alimentarios y en muchos otros proyectos que se financiaban con dinero del contribuyente. Se despidió a muchos y también arrestaron a muchos otros. Pero hasta que el influencer Nick Shirley, convertido en periodista ciudadano, publicó el primero de sus vídeos virales, las autoridades no se giraron para ver lo que estaba pasando. Las guarderías de los miembros de la comunidad somalí en Minneapolis. Según las acusaciones, algunos de estos centros recibían fondos federales sin prestar realmente los servicios correspondientes. No había niños, no había profesores, no había nada. Entonces, las autoridades iniciaron investigaciones, realizaron registros y efectuaron detenciones. Creo que se llegó a decir que el fraude dentro de esa comunidad de Minneapolis podría haber alcanzado los 10.000 millones de dólares al año. Y esta acción de Shirley
generó un efecto dominó y poco después comenzaron a destaparse casos por todo el país. Uno de los datos más llamativos fue que cerca del 20%, una quinta parte de toda la facturación de Medicaid en cuanto a cuidados paliativos y atención domiciliaria, procedía de un único condado, Los Ángeles, una quinta parte. Y eso llevó al gobierno federal a iniciar más investigaciones. Poco después, el Grupo Especial Antifraude suspendió a unos 221 proveedores de servicios de cuidados paliativos y atención sanitaria en California, y era por sospechas de fraude. Y las detenciones no han parado desde entonces. Y aunque cada uno de estos casos podría ser objeto de estudio por separado, si damos un paso atrás para contemplar el panorama completo, parecen formar parte de algo más grande. Y eso sí es un problema. La imagen que nos devuelve es la de unos contribuyentes cada vez más sobrecargados porque soportan el coste de todo este entramado. Sí, suena bastante duro, pero ya se sabe que una parte enorme de los servicios públicos está siendo objeto de fraude. Y si ese dinero desaparece, la gente que lo necesita de verdad también sufre, ya que disponen de menos recursos. Además, la demanda, que se ha inflado artificialmente, obliga a aumentar tanto los impuestos como el gasto público. Y es que las pérdidas hay que compensarlas, y ese incremento de los gastos empuja al país cada vez con más fuerza hacia la trampa de la deuda. Una deuda que solo con sus intereses podría terminar asfixiando el presupuesto nacional. Por supuesto, no podemos asegurarle que todo forme parte de un gran plan para destruir a Estados Unidos, aprovechándose de su propia generosidad. Pero sí podemos decir que en los años 60 se propuso una estrategia que planteaba exactamente eso. Y algunos sostienen que lo que estamos viendo hoy no solo replica muchos de aquellos elementos, sino que incluso los ha llevado un paso más allá. ¿Y usted qué opina? Bien, hoy lo dejaremos aquí. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver desde el Capitolio.